Hola, antes de continuar con los operadores, os voy a mostrar cómo ejecutar scripts de Python. Estoy metido en la carpeta que generamos en el vídeo anterior con el primer script. Le podemos dar con el botón derecho, abrir el editor o el IDLE que nos instala Python, como vimos en vídeo anterior también, y desde aquí ejecutarlo. Le daríamos a Run Module y se ejecutaría en la consola. También podemos ejecutarlo directamente teniendo la ruta, copio, me vengo a nuestra terminal, en este caso la terminal de Windows, y aquí si ponemos cd, pego la ruta, me paso a la unidad de disco donde está el script, lo tenemos aquí. Aquí tenemos el archivo y para ejecutarlo simplemente ponemos Python tipos datos.py y se ejecuta en la consola tal y como estamos viendo aquí. Pues así podemos ejecutar los archivos Python. Más adelante en otro vídeo veremos cómo crear directamente un .exe para que al darle dos veces no tengamos que abrir el editor ni venirnos a la consola para ejecutar el script. Pero eso lo veremos en otro vídeo posterior. Ahora pasamos a los operadores. Comenzamos con los operadores básicos en Python. Para ello tendremos el operador suma, resta, multiplicación, que sería el asterisco, y división. El negativo para el inverso, si ponemos un número. Para elevar al cuadrado lo haríamos de la siguiente forma. Para obtener una división entera pondríamos dos barras y nos daría el resultado con la división entera. Y si ponemos el porcentaje nos dará el módulo de la división. Vamos a probarlo en la consola. Para ello nos venimos aquí al shell de Python. También podríamos hacerlo desde la misma consola, como hemos visto en vídeos anteriores, o desde nuestro editor de código, en mi caso Studio Code, donde podríamos también hacer esto en la terminal. Lo voy a hacer aquí y vamos probando. Una suma sencilla. Tendríamos aquí la resta, la multiplicación y una división. Como vemos, hemos ido haciendo las operaciones delante de los tres mayor que y vamos obteniendo aquí el resultado. El inverso, como indicamos, poner el negativo delante del número. La exponenciación, podríamos poner por ejemplo 5 al cubo. La división entera, nos daría, como vemos aquí, la parte entera. Y el módulo, podríamos hacerlo también
con la misma cifra y nos indica que el módulo es 1. Con esto tenemos vistas las operaciones básicas, lo que son los operadores, y ahora vamos a ver los operadores lógicos o booleanos, que nos darán siempre un resultado true o false, verdadero o falso. Estos operadores pues serían, si lo voy a poner aquí para que se vea, el menor que, mayor que, el igual lo haríamos con dos iguales, puesto que si ponemos uno solo, como tengo aquí, si ponemos uno solo, lo que haría es asignarle un valor a lo que pongamos, que es lo que veremos más adelante con las variables, por lo que tenemos que poner, para comparar, dos iguales. También tendríamos el menor o igual, el mayor o igual y el distinto que. Voy a ponerlo en otro lugar para que se vea mejor. El distinto que sería la admiración y el igual, tal y como tenemos aquí. Vamos a la consola y vamos a ver lo que nos va indicando. La voy a maximizar. Por ejemplo, si ponemos es 1 menor que 3, como vemos aquí, nos está indicando que sí, que esa condición se cumple y es verdadera. Es 1 mayor que 5, nos indica que es falso. No se cumple esa condición. Vamos a comprobar. Es 1 mayor o igual que 9, nos indica que es falso. Vamos a poner si es 1 menor o igual que 0, nos indica que es falso. Vamos a poner el distinto, es 1 distinto de 3, nos indica que sí, que es verdadero, con lo cual cumple la condición. Y ahora vamos a poner es 5 igual a 6, nos indica que es falso. Y si pusiéramos, por ejemplo, es 6 igual que 4, nos pone también que es falso. Y si es 6 igual a 6, nos pone verdadero. Esto, aunque ahora mismo parezca un poco extraño, sobre todo si es la primera vez que estáis viendo programación, esto lo usaremos mucho más adelante cuando veamos los condicionales, que es cuando ponemos en el código que ejecute una condición u otra dependiendo de si cumple alguna de las condiciones que le demos para evaluar. Por ejemplo, el típico ejemplo de si eres mayor de X edad puedes entrar o no, o si tienes una nota superior ponemos un texto distinto o pasamos a evaluar de distintas formas o agregamos puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se hace con este tipo de operadores. También podemos poner una unión de condiciones, por ejemplo, es 1 mayor que 3 and 1 mayor que o menor, vamos a poner menor que 5.
dice false porque tendría que cumplir las dos condiciones por haberle puesto AND. También podemos unir condiciones poniendo OR. En este caso dirá true si cumple una de las dos condiciones. En este caso cumple que 5 es menor que 9. Aquí tenemos las dos. El AND tiene que cumplir las dos condiciones y el OR, que solo con cumplir una de las dos nos dará verdadero. Todo esto lo veremos más adelante. Esto es una pequeña introducción para ver qué es lo que podemos hacer con Python. Son las bases para después poder crear scripts más completos y complejos. Por ejemplo, podríamos hacer algunos ejemplos aquí. Aunque hemos visto que poniendo las condiciones nos va indicando true o false, también podemos decir que lo imprima directamente. Abrimos y cerramos paréntesis y nos da el mismo resultado, pero en este caso lo está imprimiendo por consola. Te aconsejaría que fueras probando para ver todos los resultados que puedes obtener e ir realizando las comparaciones oportunas. Con las cadenas ya vimos algunas operaciones que podemos hacer, como era, por ejemplo, hola más José, por ejemplo, y nos genera una cadena con las dos cadenas que le hemos pasado. También vimos que podíamos hacer esta operación de imprimir la cadena el número de veces que le indiquemos al poner el asterisco y una cantidad, con lo cual, como vemos aquí, nos está imprimiendo o mostrando esa cadena 4 veces. ¿Qué operación no podemos hacer? Pues por ejemplo no podríamos hacer hola más 5. Nos da un error. Este error, ¿qué nos está indicando? Pues nos indica aquí en el type error, nos dice que solo podemos concatenar cadenas, no enteros a cadenas. Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer? Que vamos a ver ahora mismo. Una conversión de tipo. Por ejemplo, podríamos hacer hola más str, que es una conversión a cadena, y le pasamos el número. Con lo que estaríamos haciendo que el número 5 se pasara a cadena, obteniendo este resultado que al tomarlo como cadena lo suma a la cadena hola. Estamos convirtiendo el número entero 5 a cadena con el str delante y se lo sumamos a la cadena anterior. Esa conversión de tipos, digamos, lo podemos realizar también al revés, de una cadena pasarla a números. Entonces podría ser, por ejemplo, int. Si pasamos aquí un número, en este caso entre comillas, le pongo las comillas para que sea una cadena, y al ponerle int delante, igual que hicimos antes con str, nos lo pasa a número. Si miramos con type, que lo vimos en vídeos anteriores, que nos indica el tipo, vamos a poner type 34343 y nos indica
que es una cadena. Y ahora ponemos type int 34343 y en este caso se me ha pasado cerrar el otro paréntesis, ahora sí. En este caso nos dice que es un entero, con lo cual hemos cambiado la cadena a entero como hicimos aquí en la línea anterior. También podemos cambiar a float, un número, nos lo pasa a decimal, y podemos pasar también a booleano. Por ejemplo, bool, vamos a pasarle el 0, nos indica que es false, bool, una cadena vacía, y nos indica que también es false. Vamos a poner un número normal y aquí se indica true, y vamos a poner también una cadena pasada a bool, pondremos false.